Bueno, buen día. Yo ni me acuerdo si les di alguna clase yo este semestre, creo que todavía no. Mi nombre es Nicole Toftum, soy parte del grupo docente de macroeconomía de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM. Si estuvieron siguiendo el cronograma de la materia, saben que esta clase se trata sobre crecimiento y distribución del ingreso. La bibliografía que tienen para leer son 2 capítulos de la UA, se escribe la OIE, pero se pronuncia la UA porque es francés. Es el capítulo 4 y el capítulo 5 de un manual que escribió para estudiantes de grado. Y un texto, voy a chequear que esté grabando porque no sería la primera vez, sí, estoy grabando. Y un texto que es una traducción de un paper de Paley, que es un economista. Ahora van a saber qué es lo que tienen que sacar de cada uno de estos textos, porque entiendo que puede ser bastante lectura, pero en realidad me importan cosas bastante puntuales de los 2 capítulos y el paper. Bien. Ok, ahí está. Cuando hablamos de ingreso tenemos que recurrir a estadísticas macroeconómicas. En el caso de Argentina, estas estadísticas las hace el INDEC, ¿sí? El Instituto de Estadística bueno, no me acuerdo de qué era la C, en fin, el INDEC. Lo que se trata de ingreso se mide a través de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Probablemente la hayan escuchado mencionar en los diarios. Es una suerte de encuesta que se hace justamente de forma permanente y a hogares seleccionados de una forma en la cual se puedan extrapolar estos resultados a la totalidad del país, ¿no? Si una muestra está sesgada, si por ejemplo le consultan solamente a, no sé, personas que viven en capital, no va a ser una muestra representativa para toda la población del país, ¿no? Entonces tienen que seleccionar hogares que tengan características más rurales, hogares que tengan características más urbanas, que tengan distintas composiciones familiares, ¿no? Y de este modo se logra una encuesta lo más representativa posible. A partir de esta encuesta permanente de hogares se generan una serie de datos, entre los cuales encontramos los niveles de empleo, como contrapartida a los niveles de desempleo, los niveles de subocupación, y lo que nos atañe a esta primera parte de esta clase, que tiene que ver con pobreza e indigencia, ¿sí? Al ser evaluado de esta forma, estos datos se pueden medir por persona, se pueden dividir estos datos por la población, o se puede medir por hogares. Hacerlo por hogares puede parecer raro, porque los hogares pueden tener composiciones muy distintas, pero tiene sentido en términos económicos. En términos económicos se suele hablar de los hogares como un mismo agente, como un solo agente económico. Del mismo modo que se habla de la firma como un agente económico, siendo que tiene gerentes, subgerentes, directores y trabajadores y dueños, se puede hablar de los hogares como un agente económico en el cual puede haber una sola persona, puede ser una familia numerosa, y puede haber más o menos de un ingreso, ¿sí? Entonces tiene sentido, en términos económicos, hacer esta evaluación en términos de hogares. Ahí les puse el link por si les interesa ir a ver los datos sobre distribución del ingreso en la página del INDEC. La forma en la que se mide la pobreza y la indigencia en Argentina se llama medición indirecta. Se establece una línea, las líneas están dadas por los costos de canastas básicas, y si estás por debajo de esa línea sos o indigente o pobre, dependiendo de qué canasta estemos hablando. La canasta básica alimentaria marca la línea de indigencia. Si se está por debajo de la canasta básica alimentaria, no se pueden adquirir los alimentos necesarios en términos energéticos y proteicos, ¿sí? Ahora, la canasta básica total es una canasta básica que incluye la alimentaria, pero además suma otras cosas, como vivienda, como luz, como gas, ¿no?
que son consumos básicos, pero no alimentarios. Esa es la canasta básica total, que establece la línea de pobreza. Si se está por debajo, si los ingresos están por debajo de la canasta básica total, del costo de la canasta básica total, se es un hogar pobre. Estas son las estadísticas de distribución del ingreso en Argentina para el primer trimestre de 2020. Son estadísticas que requieren mucho trabajo, así que demoran en salir. No es que los primeros días de abril ya tenemos los datos del primer trimestre de 2020, no. De hecho, todavía no están los del segundo, y ya estamos en septiembre, ya estamos ya estamos más cerca de terminar el tercer trimestre que de haber terminado el segundo. Lo que se suele hacer con la distribución de ingresos es separar la población en deciles, ¿sí? Entonces, estos datos refieren a hogar, ¿no? Se encuestaron todos los hogares, se extrapoló a toda la población, y se dice, se separa estos hogares en partes iguales, en 10 partes iguales, en función de los ingresos, ¿no? Entonces, en el primer decil, que es este, están hogares que, si su ingreso se divide en función de la cantidad de personas activas que tiene, es decir, no cuentan bebés, por ejemplo, se recibe un ingreso per cápita en estos hogares de 6.000 pesos, ¿sí? Este es el primer decil de hogares. El segundo decil ganan por persona, o sea, si los ingresos del hogar se dividen en las personas que viven en ese hogar, cada persona de ese hogar tiene entre 6.000 y 9.100 pesos. En el tercer decil, entre 9.100 y 12.000 pesos, ¿sí? Y así. Es decir, es una clasificación hecha por hogar, se separan los deciles por hogar, pero después los ingresos de todo ese hogar se dividen en función de la población que tiene adentro de ese hogar, la cantidad de gente que vive ahí. Como se puede ver, bueno, son datos un poco, ¿cómo decirlo?, desalentadores. El 5.7% de las personas pertenece a hogares en los cuales, acá me sobró un 0 por lo que veo, a ver si puedo, después lo corrijo, pero mientras tanto, vamos a tacharle un 0 por acá. Ahí está. En el 5.7% de los hogares de Argentina, la gente que vive en esos hogares gana más de 52.000 pesos. Solo el 5.7%, ¿sí? Después, casi el 80% de la población vive en hogares que por cápita tienen 28.250 pesos o menos. ¿Por qué marco este número? Porque está muy cerca de ser el ingreso promedio, el ingreso salarial promedio en Argentina. El salario promedio ronda este número, ¿no? 28.250. Por eso, ¿dónde tengo el cosito este? Ahí está. Por eso lo marco, ¿sí? El 80% de la población está viviendo en hogares en los cuales su ingreso, como parte del ingreso del hogar al que pertenecen, es de 28.250 pesos o menos, ¿sí? Y más del 52% de la población vive en hogares en los que, si se divide el hogar, el ingreso de ese hogar por sus habitantes, se obtiene 15.000 pesos o menos por persona. ¿Y por qué destaco este dato también? Porque el salario mínimo vital y móvil, que es una política de salario mínimo en Argentina, es actualmente de 16.875 pesos. Eso significa que estas personas están viviendo en hogares, ¿sí?, en los cuales todo su ingreso no alcanza para asegurar
por lo menos el salario mínimo vital y móvil para todas las personas que viven en ese hogar, ¿sí? Simplemente datos desalentadores sobre la distribución del ingreso en nuestro país. Porque, ¿de qué otra forma podemos empezar un martes a la mañana? Vamos a limpiar esto. Ahí está. ¿Qué es el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini es un indicador que mide entre 0 y 1, ¿sí? Es decir, toma valores entre 0 y 1, y es utilizado para medir la desigualdad del ingreso. Si fuera 0, la igualdad sería perfecta, ¿sí? No habría desigualdad entre los ingresos más altos y los ingresos más bajos de un país, y si es 1, la desigualdad es perfecta, como diciendo, el primer decil gana todo el ingreso del país, y el decil de ingresos más altos tiene todo el ingreso del país, y el decil de ingresos más bajos tiene 0 ingresos, ¿no? Eso tendría un valor de 1, que es la desigualdad perfecta, y valor 0 si es igualdad perfecta. Acá vemos cómo fue oscilando el coeficiente de Gini en Argentina, ¿sí? Es un indicador que puede ser más o menos cuestionado sobre cómo desigualdades de ingreso pueden representar distintas consecuencias, ¿sí? A nivel calidad de vida, pero es un coeficiente que sirve para estudiar cómo, de la forma en la que se puede, ir estudiando y comparar la desigualdad entre distintos países. Esta es la distribución de hogares en Argentina en el segundo semestre de 2019. Por hogares, como les decía, se puede clasificar por hogares o por personas, ¿no? Por hogares, casi el 26% de los hogares en el segundo semestre de 2019 cayeron por debajo de la línea de la pobreza, 5.7 de ellos por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Y si lo pensamos en términos de personas, el 35.5% de las personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza, el 8% por debajo de la línea de la indigencia, ¿no? ¿Qué significa el hecho de que este porcentaje sea mayor que este? Significa que claramente los hogares de más bajos ingresos tienen más gente viviendo dentro, ¿no? Bien, entonces, esto tiene que ver con estadística y no es solamente, no refiere a la economía, porque son estadísticas muy utilizadas, por ejemplo, por sociólogos y otro tipo de científicos. Pero vayamos ahora a pensar la distribución del ingreso desde la teoría económica. Y acá un spoiler alert, ¿no? En la teoría económica tradicional hay muy poco estudio sobre las causas, ¿no? Y un poco la teoría económica tiene que ver con esto, con entender los mecanismos que hay detrás de los resultados que nosotros observamos. Entonces, la identificación de causas sería muy importante. Sin embargo, en realidad en la economía, lo que se hace más es observar estas variables, decir, bueno, la pobreza aumentó tanto, tanto, la indigencia cayó tanto, tanto, y comparamos distintos países, ¿no? Pero en realidad la identificación de causas es algo que la economía ya no, algo por lo que la economía ya no se ocupa en lo que refiere a la desigual distribución del ingreso. ¿Por qué? Empecemos con un par de definiciones, ¿no? Estas son dos definiciones que yo saqué de internet, así que las pueden ir a buscar. Esta es la primera que te aparece en Google cuando buscas definición de economía. Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. En base a esta definición de la economía, la distribución del ingreso debería considerarse por lo menos entre las cuestiones más importantes a estudiar, ¿no? La pregunta es, ¿a qué nos estamos refiriendo con estudiar? ¿Estamos diciendo observar o estamos tratando de darle una explicación para la desigualdad, ¿no? Además, la distribución del ingreso está necesariamente relacionada con
esta idea de satisfacer necesidades, ¿no? Porque en el sistema capitalista en el que vivimos, para satisfacer necesidades necesitamos gastos monetarios para adquirir estas mercancías que satisfacen nuestras necesidades. Sí, es cierto, hay necesidades biológicas que satisfacemos sin necesidad de gastos monetarios, como respirar, ¿ok? Es cierto, sin embargo, nuestra alimentación, nuestra vestimenta, nuestra vivienda, en este sistema requieren de que nosotros gastemos ingreso en adquirirlas, ¿no? Entonces, si queremos creer que la economía como ciencia social tiene algo que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, la distribución del ingreso debería ser más estudiada. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace? Acá saqué otras definiciones de economía, ¿no? Economipedia es una página así, el estilo Rincón del Vago, pero de la economía, ¿no? Y dice que la economía es una ciencia social que estudia las formas de administrar recursos disponibles, ¿no? Entonces ya empezamos a acotar esto de los recursos. De repente hay recursos disponibles y hay que ocuparse de distribuirlos, ¿no? Samuelson, que fue un premio Nobel de Economía, los truchos premios Nobel, porque no sé si saben que en realidad a lo que se llama premio Nobel en Economía no es realmente Nobel, dice que la economía es el estudio de la manera en la que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Entonces acá aparece un concepto que tiene una tradición muy importante para la economía. Esto en algún momento me decía cuánto tiempo llevaba hablando. Pero no miré cuándo empecé a dar la clase, así que no lo sé. Bueno, ¿por qué es importante la escasez para economía? Cuando David Ricardo, que es uno de los economistas clásicos, uno de los padres de la economía, escribió sus principios de economía, su manual sobre economía, se llamaba Principios de Economía, la Tributación y la Distribución del Ingreso, una cosa así. La distribución del ingreso aparecía entre las cosas que él se proponía trabajar, ¿no? Y en ese mismo libro aparece la escasez como un elemento importante para la economía porque le otorga valor a las mercancías. Lo que dice Ricardo es algo así como, las mercancías, ¿por qué tienen valor? Estos bienes y servicios que nosotros compramos y vendemos, ¿por qué tienen ese valor? ¿Qué les da el valor que le da a la persona que lo compra? ¿Por qué? Su respuesta es que las mercancías tienen valor porque son producidas con trabajo y el trabajo otorga valor a la mercancía como producto, y además porque son escasas. Sin embargo, cuando lo dice, él mismo dice, en realidad, más teóricamente, es por el valor. Además son escasas, y eso es como una condición necesaria, pero no satisface el hecho de que tengan valor las mercancías, ¿se entiende? Es necesario, pero no significa que sea suficiente. Lo que es suficiente es que se emplee trabajo para producirlas. Entonces, este concepto de escasez después es retomado por lo que se llama teoría neoclásica y se explica que las cosas tengan precio, valor, pero valor monetizado, porque son escasas, ¿no? Entonces, los demandantes, los consumidores, tienen como un deseo subjetivo sobre distintas cosas y le otorgan este precio porque son escasas, ¿sí? Ahora, termina pareciendo que los economistas nos convencimos, que no es lo que decía Ricardo cuando hablaba de escasez, pero nos convencimos de que, bueno, el problema es que las cosas no alcanzan, ¿no? El ingreso no alcanza, los bienes y servicios no alcanzan, las mercancías no alcanzan, hay gente que pasa hambre porque el alimento no alcanza para alimentar a toda la población mundial. Y sin embargo, esto no es cierto. Es decir, los alimentos producidos de una forma distinta
no solamente alcanzarían, sino que el problema al final termina siendo la distribución de esos alimentos, ¿no? Para llevarlo a algo un poco más terrenal que no sea necesariamente una moneda, porque entonces ahí nos tenemos que meter con las diferencias de valor entre distintas monedas soberanas, ¿no? Y a qué moneda, al precio de qué moneda evaluamos los bienes, del dólar, que es la moneda de intercambio, o de la moneda en el país en el que se producen, o la moneda del país en el que se venden. Bueno, bajémoslo a tierra y pensemos en alimentos. Incluso si produciéramos el doble de lo que estamos produciendo hoy en día, la concentración de la riqueza que observamos hoy en día y que se acrecentó desde los 80, nos demuestra que no necesariamente por producir más lo vamos a distribuir mejor, ¿no? Y no solamente eso, sino que ahora hay un montón de teorías que dicen que crecer por crecer, o sea, aumentar el PBI de los países por aumentar el PBI de los países, no termina teniendo mucho sentido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué aumentar el PBI de los países? Tiene quizás sentido en un país como Argentina, que tiene un PBI per cápita considerablemente bajo, pero la realidad es que países europeos siguen tratando de crecer. Y la pregunta es, ¿por qué no distribuís mejor? Quizás de esa mejor distribución el crecimiento sea una consecuencia. Y ahora voy a explicar más adelante en esta clase por qué eso podría ser así. Pero en vez de crecer por crecer, quizás sería o peor, decir, la idea de que hay que aumentar la torta para después repartirla, ¿no? La concentración de la riqueza nos está demostrando que eso no sucede necesariamente. O sea, aumentar la torta todo lo que quieras, pero si no implementas, no necesariamente tiene que ser escalonado. Primero crece esto y después lo distribuís. Porque si primero crece esto sin distribución a conciencia, sin una política de distribución, la concentración, los niveles de concentración no se van a mantener o van a aumentar. Entonces, ese nuevo pedazo de torta que se está creando va a ser adquirido por las mismas personas de siempre, ¿no? Por el mismo decil de siempre. Entonces, quizás habría que empezar por distribuir mejor y, en todo caso, ver qué es lo que va a pasar. ¿La distribución del ingreso va a mejorar el crecimiento de una economía o lo va a empeorar? ¿No? Bueno, la clase de hoy se trata un poco de responder eso. ¿Para qué se usan los ingresos? Se dividen entre consumo y ahorro, ¿no? La idea es que los agentes económicos reciben ingresos y lo gastan o lo ahorran. El consumo está asociado a la calidad de vida, ¿no? Entonces, si hay hogares que están por debajo de la línea de la pobreza, se busca aumentar su consumo. Entonces, cuando se buscan políticas de redistribución progresiva del ingreso, lo que se está tratando de hacer es que esas personas puedan aumentar su consumo, ¿no? Porque su calidad de vida está por debajo de la que se considera moralmente aceptable para nosotros como población. Ahora, hay un montón de políticas que dicen es necesario, no sé, por ejemplo, tasas de interés más altas, ¿no? La tasa de interés más alta es una política de redistribución, muy indirecta, pero es una política de redistribución. Porque una tasa de interés nacional más alta implica que las personas que son deudoras van a pagar mayores intereses, ¿no? Y si hacemos una división entre capitalistas y trabajadores, podemos pensar hoy en día que los hogares son los que están endeudados, ¿no? Sacaron un préstamo para arreglar algo en una casa, tienen deuda en tarjeta de crédito, una cosa así. Bueno, se puede pensar de esa forma. Y se dice, bueno, hay que aumentar la tasa de interés de todos modos para que los capitalistas ahorren más, ¿no? Porque la tasa de interés les va a estar pagando, o sea, esos ahorros los van a meter en el banco, la tasa de interés les va a estar pagando más intereses y eso después lo van a invertir, porque eso hacen los capitalistas. Entonces es una redistribución desde hogares deudores a capitalistas acreedores, ¿no? Que son los que están inyectando el dinero en el sistema bancario.
¿Qué se trataría de hacer con una política de redistribución de este tipo? Y claramente el objetivo sería aumentar el ingreso en capitalistas, pero no su consumo. Se está buscando fomentar su ahorro, porque de alguna forma se considera que el ahorro está asociado a la inversión, ¿no? Lo que yo dije fue una simplificación de la realidad, porque en realidad las empresas también se endeudan. De hecho, se endeudan por montos muy grandes, por ejemplo, cada vez que invierten o algo así, necesitan probablemente adquirir créditos, o las pymes es muy normal que a principio de mes tomen deuda de corto plazo para pagar salarios, es algo que se suele hacer, compra-venta de cheques o descubiertos en cuenta corriente, que son créditos de muy corto plazo, ¿no? Pero era una simplificación. De hecho, el hecho de que las empresas, y fundamentalmente las empresas más chicas también son deudoras, hace que muchas veces la tasa de interés más alta tenga efectos negativos también en la producción, ¿no? No solamente en la demanda. Bueno, entonces, como les había adelantado al principio, después de Ricardo y Marx pensando en una distribución del ingreso que en el sistema capitalista tiene, toma una forma descentralizada, ¿no? En el mercado, la distribución de ingreso y de bienes y servicios tiene lugar en un mercado descentralizado, no es regulado por un Estado superior a ese mercado, genera que la distribución no sea equitativa, y más bien esté bastante lejos de ser equitativa, ¿no? Pero después de eso no se realiza realmente tanta teoría sobre por qué, sobre la explicación de por qué existe la desigualdad del ingreso, ¿no? Más allá de algunas teorías que dicen cosas como que la desigualdad del ingreso tiene lugar porque hay hogares que consumen mucho y no ahorran. Entonces esos hogares que no ahorran no reciben ingresos por la tasa de interés o porque no pueden invertir si no tienen ahorros, y entonces esos hogares van a ser más pobres, ¿sí? Porque no tienen ahorros. Esta es una nota personal, ¿sí? Lo que voy a decir ahora, pero lo que voy a proponerles en esta clase es que para poder ahorrar necesitas que tus ingresos superen el consumo básico, ¿no? Un determinado nivel de consumo necesario. Y con necesario no me voy a estar refiriendo solamente a la canasta básica total, ¿no? Porque hay distintas teorías que dicen el consumo necesario para un hogar no es solamente ese, ¿no? Hoy en día son comunicaciones también. Necesitamos celulares, computadoras, internet, díganmelo a mí, que estoy dando clases virtuales, ¿no? No sé, hay hogares para los que pagar una educación privada para sus hijos es un consumo necesario. Probablemente haya hogares que no, pero lo que voy a establecer en algún momento de esta clase es que lo que se lee como consumo necesario por parte de las familias está intrínsecamente relacionado a lo que están consumiendo familias similares, ¿no? Lo que está consumiendo tu vecino, tu amigo, ¿no? Entonces, uno mide lo que debería estar consumiendo en función de lo que consume la sociedad alrededor. Bueno, eso. Yo les sigo tirando spoilers a ver y ustedes van, o sea, más adelante en esta misma clase lo vamos a ver. Así como no se sigue teorizando sobre las causas y naturaleza de la desigualdad del ingreso, sí se hace sobre las consecuencias, ¿sí? ¿Y cómo se estudian las consecuencias de la desigual distribución del ingreso? Bueno, a partir de los usos del ingreso, ¿no? Es decir, el consumo, el ahorro y eventualmente la inversión. Para esto vamos a tener que ir a ecuaciones bastante básicas de macroeconómicas, ¿sí? Yo asumo que esto lo van a ver o lo vieron con Loren en
cuando vieron MKS, pero la idea sería que el nivel de PBI está ahí, que es ingreso, el ingreso de todo el país va a ser igual a su PBI, ¿no? Tiene que ser igual a el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Obvio, esto tiene que estar multiplicado por el tipo de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que darse esta igualdad? Por el principio de demanda efectiva, ¿sí? Que no se los voy a dar yo, probablemente ya lo vieron con Loren, y si no lo van a ver. El principio de demanda efectiva dice que esto se va a ajustar a esto, ¿sí? Bueno, como les dije que íbamos a estudiar las consecuencias en función de qué pasa con el consumo y el ahorro, que es la contraparte, el no consumo es el ahorro, vamos a desgranar cómo se compone este consumo agregado, ¿no? Agregado porque es para toda la economía. Bueno, se compone de un componente autónomo, ¿sí? El consumo, ese C0 refiere a consumo que sí o sí hay que tener, ¿sí? Sí o sí se necesita este consumo o te morís. No existís, no sos un agente económico. Más una proporción de consumo que depende del ingreso disponible. Esta proporción del consumo se llama propensión marginal a consumir. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto aumenta el consumo cuando aumenta en una unidad el ingreso disponible? ¿Y por qué digo ingreso disponible? Porque podemos suponer que se pagan impuestos, ¿no? Entonces, al ingreso hay que restarle lo que se paga en impuestos, y ahí sabemos cuánto de ingreso disponible tiene esta población para consumir, ¿no? Acá tienen las definiciones para que ustedes la puedan seguir después. John Maynard Keynes propuso que esta propensión marginal a consumir, esta C chiquita, caía a medida que aumentaba el ingreso. Es decir, es una propensión marginal a consumir decreciente respecto del ingreso. En el corto plazo se puede considerar estable, ¿no? Un mismo hogar, cuando le aumente el ingreso, va a consumir una respectiva parte de ese ingreso. Sin embargo, lo que propone Keynes es que los hogares más ricos, ¿sí? Es decir, tienen ingresos disponibles más altos, van a consumir una menor parte de ese ingreso disponible. ¿Por qué? Porque gran parte de sus necesidades ya las tienen cubiertas. El consumo conspicuo, es decir, el consumo que no es básico, no es necesario, pero se desea igual, lo tienen cubierto, ¿no? Y tienen mayores posibilidades de ahorro. En un mundo en el cual, a diferencia de la teoría económica tradicional, no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Hay incertidumbre. Pregúntenme a mí qué va a pasar con el dólar. Soy economista y no se los puedo decir, ¿sí? No lo sé. Hay una gran incertidumbre, y la incertidumbre es una parte esencial de la teoría keynesiana. Entonces, quienes pueden ahorrar, van a ahorrar. Y quienes pueden ahorrar no son los hogares de ingresos más bajos, porque los hogares de ingresos más bajos van a consumir mayor parte de su ingreso para poder, incluso si tienen capacidad de ahorro, ¿no? Van a ahorrar menos que una proporción menor de su ingreso que la proporción que ahorran los ingresos más altos, porque necesitan gastar más parte de ese ahorro en cubrir necesidades básicas, ¿sí? Y no solamente básicas, pero consumo medio, digamos, ¿sí? No es solamente lo básico, sino que es lo que se suele consumir en Argentina. No sé, pagar el paquete de fútbol no es un consumo necesario, ¿no? Y sin embargo, probablemente haya muchos hogares que tienen márgenes de ahorro bajos que van a hacer ese gasto. Yo lo haría, ¿no? No lo voy a hacer, pero lo haría. Bueno, eso. Hay, en los estudios de datos, hay algo que se llama corte transversal, que quiere decir evaluar a todos los hogares en un momento del tiempo, ¿no? Es decir, los encuesto hoy, les mando una encuesta por internet, me la contestan en el momento de hoy. Yo no sé
qué pasó con ese hogar antes, qué va a pasar después. No puedo establecer una historia temporal de esos hogares, pero sí puedo compararlos entre ellos en un momento del tiempo. Y en este momento del tiempo, Keynes dice, los hogares de mayores ingresos tienen propensiones marginales a consumir más bajas que los hogares de menores ingresos. ¿Sí? Por esto que les decía, los hogares de menores ingresos necesitan gastar mayor parte de su ingreso y pueden ahorrar menos. Pero además, y esto es algo que trajo problemas a Keynes, dice, a medida que en el tiempo a un hogar se le va aumentando el ingreso cada vez más, su propensión marginal a consumir va a ir cayendo, porque cada vez va a necesitar menos proporción de ese ingreso. A mí, digamos que mi profesión fuera un tipo de profesión no castigada en términos salariales, y yo todos los años tuviera un aumento real del salario, ¿no? Del salario real. Yo cada vez voy a ir consumiendo menos de ese ingreso, diría Keynes. Cada vez voy a poder ahorrar una proporción mayor, que como contrapartida quiere decir que la propensión marginal a consumir va a estar cayendo. ¿Mm? Bien, esto trajo problemas. ¿Por qué? Porque cuando se realizaron estudios para Estados Unidos en la época dorada, ¿no? A mediados del siglo XX, en los cuales los niveles de ingreso para Estados Unidos habían ido en una tendencia creciente sostenida, no se verificó que la propensión marginal a consumir de toda la economía cayera. Sí, sí pasaba lo que les había dicho del punto del tiempo. En el punto del tiempo, efectivamente, los hogares con mayores ingresos tenían propensiones marginales a consumir más bajas. Y los hogares con menores ingresos tenían propensiones marginales a consumir más altas. Entonces, en el punto del tiempo sí se verificó la teoría keynesiana. Pero en el largo plazo, ¿sí? Cuando en el tiempo va aumentando el ingreso, no, la propensión marginal a consumir no iba cayendo. Se mantuvo relativamente constante. ¿Sí? Bien, al mismo tiempo que Keynes escribía, había otro economista, más que nada autodidacta, que llegó a conclusiones muy similares o incluso iguales por su propia parte, ¿no? Este economista se llama Kalecki. Kalecki había casi terminado la carrera de ingeniería, pero era polaco, ¿no? Nació en Polonia. Estaba estudiando ingeniería, pero la tuvo que dejar por la guerra. Después de eso fue autodidacta, ¿no? Y trabajó como funcionario público. Como funcionario público fue a visitar cuanta empresa, fábrica, industria hubiera, ¿no? Y fue a Inglaterra en algún momento, a Cambridge, que es donde está Keynes, y conoció a un montón de estudiantes suyos, o de los cuales Keynes era tutor o similar. Y todo dice que no se llevaba bien con Keynes. De hecho, se encontró una carta de él diciendo algo así como, fui a Cambridge y el único, ¿cómo es que se dice este título nobiliario? Bueno, no se me sale el señor, pero no era. Ah, caballero. El único caballero que conocí fue Rafa. Rafa es otro economista italiano que también estudió en Cambridge. Keynes era caballero, le habían dado el título de caballero, ¿no? Entonces, todo indica que no se habían llevado bien. John Robinson, que es una persona que siguió un montón la carrera, la tradición post-keynesiana, ¿sí? No es la única, pero se la señala como una persona muy combativa, ¿no? En la defensa de esta teoría post-keynesiana. Decía que estaban quizás incluso más influenciados por la teoría de Kalecki que la de Keynes. Bueno, Kalecki tenía
tradición marxista. Estaba embebido en una tradición marxista, fundamentalmente gracias a Rosa Luxemburg, que es una economista rusa marxista, y esto de estar embebido en tradición marxista hizo que, a diferencia de Keynes, Kalecki introdujera en su teoría la división de clases. Entonces, mientras que Keynes a lo sumo habla de propensiones marginales a consumir distintas entre hogares de más altos ingresos y menos ingresos, y considera dada la masa salarial, que es un supuesto simplificador de su modelo, pero lo considera dado, Kalecki incorpora la lucha de clases a su modelo. Entonces, tiene capitalistas y trabajadores, ¿no? Y sus corolarios, es decir, los resultados de su análisis, que tienen que ver con el estudio de cuentas nacionales, además de las industrias, lo hacen decir, bueno, los trabajadores casi no ahorran, ¿sí? Y por otro lado, los capitalistas gastan en consumo y gastan en inversión, porque el ahorro tiene que igualar a la inversión, ¿no? Para que esté en equilibrio una economía. Eso significa que los capitalistas, para ganar, tienen que gastar, ¿sí? Tienen que consumir y tienen que invertir, si no, no van a ganar. Kaldor, que es un economista post-keynesiano de Cambridge, recoge estos resultados y los expresa de una forma bastante simple, que es, cuando hablemos de economía kaleckiana, vamos a suponer que los trabajadores no ahorran, los trabajadores gastan todo lo que ganan, y los capitalistas ganan todo lo que gastan. Que es una forma muy poética y muy simple de explicar estos resultados. Bien, entonces, juntando estas dos teorías, ¿no?, que son bastante similares, Keynes y Kalecki, podemos suponer que vamos a tener hogares de bajos ingresos, ¿sí?, que van a ser los hogares 1, que van a tener una propensión marginal a consumir alta, ¿no? Y hogares 2, que van a ser hogares de altos ingresos, que van a tener una propensión marginal a consumir baja, ¿sí?, porque pueden ahorrar mayor parte de su ingreso. ¿Qué sucedería en este mundo post-keynesiano si tiene lugar una política de redistribución progresiva del ingreso? Progresivo quiere decir que se le saca ingreso, virtualmente puede ser real o relativo, por ahí no se le saca. Por ahí simplemente, no sé, se emite dinero y se inyecta en los hogares de más bajos recursos, por ejemplo, ¿no? O puede ser con un impuesto, se cobra un impuesto a las grandes fortunas y ese dinero se inyecta en los hogares de más bajos ingresos. Bien, en este mundo kaleckiano y keynesiano, ¿qué sucedería si tiene lugar una redistribución del ingreso de esta manera? El consumo agregado, ¿sí?, esta C grande, que es uno de los componentes de la demanda agregada, aumentaría. ¿Sí? El consumo agregado aumenta. Y ustedes me van a decir, bueno, pero el consumo de los capitalistas cae, porque les está sacando ingreso y tienen, o sea, está cayendo ¿no? Si les cobramos impuestos, porque este es ingreso disponible. Y yo les voy a responder, es cierto, ¿no? Es cierto. Esto va a caer, esta parte va a caer, ¿no? Porque va a caer ingreso disponible 2. Sin embargo, va a aumentar ¿no? Supongamos que en la misma proporción, este ingreso se pasa para acá, y esta propensión marginal al consumir es más alta, ¿no? Entonces, si el ingreso se reduce de la propensión marginal a consumir más baja, y se aumenta en la propensión marginal a consumir más alta, el consumo agregado, el resultado final sobre el consumo agregado va a ser positivo. El consumo agregado va a aumentar. ¿Y qué efecto, que es lo que pregunto acá, ¿no? Considerando el principio de demanda efectiva de Keynes, que repito, si no lo vieron, asumo que ya lo vieron, pero si no lo vieron lo van a ver en la clase que viene con Loren. De acuerdo a este principio de demanda efectiva, ¿qué efecto tendría que aumente el consumo agregado? El efecto que tendría es positivo sobre la demanda agregada, ¿no? Un aumento del consumo implica una demanda efectiva más alta. Y si consideramos el principio de demanda efectiva por el cual la oferta se ajusta a la demanda, y es la demanda la que impone una restricción al crecimiento, ¿sí?, va a permitirse un nivel de producto más alto. Es decir, a las empresas se les va a demandar más, van a tener más ventas.
va a haber más gente con más capacidad de compra de las empresas, ¿no? Entonces, las empresas van a necesitar aumentar su producción para responder a esa mayor demanda, ¿sí? Entonces, el efecto final en este mundo, en este modelo de una redistribución progresiva del ingreso, sería un aumento del consumo agregado, un aumento de la demanda agregada, y como consecuencia, un aumento del nivel de producto del país, ¿sí? Crecimiento. Ahora, como les había dicho, porque yo les vivo tirando spoiler alert todo el tiempo, no, alerts no les aviso que son spoilers, a veces sí. Se realizaron estudios en Estados Unidos, ¿sí? Y estos estudios contradijeron que en el tiempo, al aumentar los ingresos, cada hogar reduciera su propensión marginal a consumir. La teoría keynesiana se verificó en un momento del tiempo, pero no en el largo plazo. Y esto nos remite a la típica frase de Keynes, que era, en el largo plazo estamos todos muertos, entonces es probable que no haya tenido ganas de pensar qué es lo que pasaba en el largo plazo. O simplemente se estaba cubriendo, no sé. Pero se verifica su teoría, o los resultados de su teoría, en el corto plazo y no en el largo. Friedman, que se conoce como padre del monetarismo, en este momento diseñó una nueva teoría del ingreso y del consumo para explicar este hecho, se llama hecho estilizado, ¿sí? Porque es algo que sucede de esta forma, es un hecho empírico, ¿sí? Que hay que explicar, que buscan explicar, ¿sí? Entonces Friedman diseñó una nueva teoría del ingreso y del consumo para explicar esta tendencia a que, incluso con aumentos del ingreso sostenidos en el tiempo, las propensiones marginales a consumir no caigan. ¿Por qué lo hace Friedman? ¿No? Y acá me voy a tomar 2 minutos para una digresión sobre mujeres que no fueron tapa. La mujer de Friedman es una mujer que fue estudiante de economía y bueno, se sentaron juntos, por algún motivo se sentaron juntos en alguna cursada y, bueno, empezaron a salir y se casaron. La mujer de Friedman, Anne en inglés, realizó estos estudios empíricos, participó de la oficina que realizó estos estudios empíricos. Entonces, sus estudios empíricos fueron la base de esta teoría del ingreso y del consumo de Friedman, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros lo conocemos como hipótesis del ingreso permanente de Friedman, no de Anna. Bien. Anna Friedman. Todo esto para decir, bueno, la hipótesis del ingreso permanente. Lo que propone Friedman es que las familias quieren suavizar su consumo. La expresión más sencilla para entenderlo es suavizar el consumo. Es decir, no quieren gastarse todo el ingreso en el presente porque quieren asegurarse el consumo de una forma sostenida, ¿no? Entonces, tomen sus decisiones de consumo en función del ingreso que van a recibir toda su vida, por eso permanente. Eso significa que si el ingreso fue aumentando, ellos ya sabían que el ingreso iba a ir aumentando. No aumenta la propensión, no cae la propensión marginal a consumir, porque la propensión marginal a consumir fue tomada por los hogares, fue decidida por los hogares, sabiendo el ingreso que iban a recibir en toda su vida, esperando el ingreso que iban a recibir en toda su vida. Entonces van a ajustar su propensión marginal a consumir, no se va a ir corriendo según si su ingreso aumenta o su ingreso cae. Porque ya tomaron esa decisión, desde antes, ya la sabían, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, la propensión marginal a consumir no va a cambiar respecto de todo el ingreso. Sí, podés observar en el corto plazo que va a cambiar porque el ingreso oscila, no es siempre el mismo, ¿no? A veces tenemos shocks positivos como un aguinaldo
o a veces tenemos shocks negativos como se me rompió la moto, ¿no? Cosas así. Pero todas esas cosas al final se terminan compensando, los positivos y los negativos, ¿no? Y yo agarro todo el ingreso que espero recibir en mi vida, toda la masa de ingreso que espero recibir en mi vida, y decido el consumo respecto de ese ingreso. Decido la propensión marginal a consumir, la decido en función de esa masa total de ingreso de toda mi vida. Y por eso no cambiaría la propensión marginal a consumir respecto al ingreso permanente en el largo plazo. De acuerdo a esta política a esta teoría de Friedman, una política redistributiva de los ingresos no tendría ningún efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que cobramos, digamos que el Estado emite dinero para transferir dinero a los hogares, ¿no? A los hogares de menores ingresos. Los hogares de menores ingresos van a verlo como un shock transitorio, ¿sí? No van a creer que aumentó su ingreso permanente, van a decir, en el futuro me vas a cobrar impuestos por ese ingreso. Entonces ahora lo van a ahorrar para gastarlo después, cuando tengan que pagar los impuestos, ¿sí? Entonces no tendría efecto una política de redistribución del ingreso en la teoría de Friedman, ¿sí? Porque para Friedman las propensiones marginales a consumir dependen del ingreso de toda la vida, no tienen que ver con la distribución del ingreso. Para Friedman no es cierto que los hogares de mayores ingresos tienen propensiones marginales a consumir más bajas que los hogares de menores ingresos. Todo lo que pasa es que cuando los evaluaron justo habían tenido un shock de ingreso transitorio más alto. Entonces, ese shock positivo lo ahorraron para cuando tengan un shock negativo, ¿sí? Pero no es cierto para Friedman que los hogares de mayores y menores ingresos tengan distintas propensiones marginales a consumir, ¿sí? Y por eso no tiene efecto sobre la demanda agregada, sobre el consumo agregado y la demanda agregada, un cambio en la distribución del ingreso para Friedman. Es un poco problemática esta teoría porque tiene supuestos muy fuertes, como por ejemplo, que sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿no? Porque si yo me muero mañana, el ingreso permanente se reduce un montón. La masa de ingresos se reduce mucho. Que yo sé los ingresos que voy a recibir en toda mi vida, ¿no? O sea, asume que si a mí me despiden del trabajo, yo rápidamente puedo encontrar otro, ¿sí? O que si me voy a enfermar lo sé, porque bueno, una enfermedad muchas veces, por una enfermedad muchas veces se incurren en gastos más altos, ¿no? Entonces, mis ingresos respecto de mis gastos caerían. Y además se asume racionalidad perfecta, ¿no? Es distinto información perfecta y racionalidad perfecta. Información perfecta sería que yo sé los ingresos que voy a recibir en toda mi vida, ¿no? Es información, es datos. La racionalidad perfecta quiere decir que yo voy a saber identificar qué ingresos van a ser parte del ingreso permanente y qué ingresos van a ser parte del ingreso transitorio, ¿no? Y eso no necesariamente se sabe, menos cuando uno es monotributista o participa en proyectos, trabaja por proyectos y ese tipo de cosas, bastante difícil. Entonces tiene supuestos muy fuertes y además la explicación que da sobre los hallazgos empíricos para un punto del tiempo no convence a muchos economistas, digamos. Justo los hogares de más altos ingresos habían recibido ingresos transitorios más altos, ¿no? No es muy convincente, digamos. Entonces, en el 2008, que es el paper que tienen para leer, aparece Paley. Paley es un economista que dice, bueno, en el largo plazo la teoría keynesiana no se verifica porque efectivamente las familias toman decisiones de consumo en función de los ingresos que esperan tener. ¿Sí? Quizás no tienen información perfecta y no saben cuánto van a ganar, pero por las dudas tratan de ahorrar y toman sus decisiones de forma en que, no sé, puedan comprarse una casa en algún momento, puedan comprarse un auto en algún momento, cuando se jubilen tengan ahorros suficientes para no tener que bajar demasiado su calidad de vida, ¿no?
Entonces, sí hay algo del ingreso permanente, dice Paley, ¿no? Pero toman sus decisiones de consumo también en función de otras cosas, en términos relativos al consumo y al ingreso del resto de la población, ¿no? Si mi vecino tiene 2 autos, uno para él y uno para la pareja, eh, a mí me va a parecer cada vez más razonable que una familia tenga 2 autos, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo bastante de película de Hollywood, pero supongamos eso. Iba a hacer una digresión sobre Breaking Bad y las condiciones de vida en Estados Unidos, pero mejor no. Porque con eso me voy a quedar un montón de tiempo. La idea es que las decisiones de consumo se toman en función del ingreso permanente, pero también del consumo que están teniendo la sociedad a nuestro alrededor, que es lo que nosotros entendemos como consumo importante, como el consumo que deberíamos tener, ¿no? Entonces, si la gente a nuestro alrededor está ahorrando un montón, nosotros decimos, che, por ahí debería ahorrar más, ¿no? O si no están ahorrando y están consumiendo la mayor parte de su ingreso, decimos, bueno, por algo lo hacen, ¿no? Entonces, lo que trata de introducir esta teoría es que somos seres sociales y al no tener certidumbre sobre el futuro y no ser seres racionales, no sabemos exactamente cuándo un ingreso es transitorio y cuándo un ingreso es permanente, tomamos las decisiones en función de convenciones, ¿sí? Tomamos las decisiones en función de hábitos, de costumbres. Los hábitos, las costumbres y las convenciones se construyen de forma social, no de forma individual, ¿no? Por ejemplo, las empresas. ¿Cómo saben cuántas horas por día tienen que tener trabajando las máquinas? ¿Hay una parte técnica? Y sí, seguramente tienen algún ingeniero que les dice, mira, no le tengas 24 horas andando porque te va a durar 2 días, ¿no? Probablemente. Además, no sé, necesita enfriarse, necesitas reponer materia prima, no sé, un montón de posibilidades técnicas. Pero además, le tenés que pagar horas extra a los trabajadores para que esté funcionando todo el tiempo. Entonces, digamos que los ingenieros te dicen, tenés 20 horas por día, pero vos no querés pagar horas extra, un turno extra, ¿no? 8 horas más. Entonces decís, bueno, la voy a tener 16 horas andando, en realidad. Para tener 2 turnos de 8 horas, razonable. ¿Qué es razonable? ¿Por qué es razonable? Bueno, es una convención. La empresa lo considera razonable en función de su historia, en función de lo que viene haciendo, ¿sí? Lo que le funcionó en el pasado, no necesariamente le tiene que funcionar en el futuro, pero no lo sabes. Entonces, ese aprendizaje se va construyendo en función de hábitos. Y se va construyendo en función de hábitos sociales, en función de qué es lo que están haciendo las empresas competidoras, qué es lo que están haciendo las empresas proveedoras, ¿no? Una empresa no es una isla solitaria en un sistema económico, está relacionada con otras empresas necesariamente, además de con los consumidores. Bueno, entonces lo que dice Paley es, hay propensiones marginales a consumir distintas porque los hogares de más bajos ingresos, si bien toman sus decisiones de consumo en función del ingreso permanente, van a consumir una mayor parte de ese ingreso permanente por este consumo conspicuo, ¿no? Este consumo por pertenencia, este consumo para pertenecer a esta sociedad que te dice, tenés que tener un termo Stanley, no sé, no es algo que yo me vaya a comprar, pero es un ejemplo. El termo Stanley es como el ejemplo más glorioso para explicar lo que es consumo conspicuo. Eso. O no sé, viajes, tenés que viajar, aunque sea un destino recontra barato, bueno, si no viajás es como todo el mundo te dice, estás desperdiciando tu vida, ¿no? Entonces, se va a consumir mayor parte del ingreso permanente en los hogares de más bajos ingresos para solventar este consumo conspicuo. Y de esta forma,
la teoría de Paley, que se llama ingreso permanente relativo, porque es el ingreso permanente de Friedman, pero relativo a lo que hacen el resto de la sociedad, explica que en un punto del tiempo haya hogares que consumen mayor parte de su ingreso que otros porque necesitan consumirlo para tener este consumo conspicuo, ¿sí? En términos relativos al resto de la sociedad. Pero en el largo plazo, las decisiones de consumo están tomadas en función del ingreso permanente, entonces la propensión marginal a consumir no va a ir cambiando en el largo plazo. Ahora, lo importante, ¿qué efecto tiene una política redistributiva en esta teoría de Paley? Bueno, como los hogares de más bajos ingresos son los que normalmente consumen mayor parte de su ingreso por pertenencia, si tiene lugar una política redistributiva progresiva, es decir, se inyecta liquidez, dinero, ingreso disponible en los hogares de más bajos ingresos, el consumo agregado va a aumentar, porque tienen una propensión marginal a consumir más alta, ¿no? Entonces, el consumo agregado va a aumentar, la demanda agregada va a aumentar, y por ende el nivel de ingreso y el nivel de producto del país van a aumentar, por ley de demanda efectiva, ¿sí? Ahora, si en el largo plazo se le sigue dando mayores ingresos de forma sostenida, bueno, puede ser que en algún momento sí caiga un poco la propensión marginal a consumir, ¿no? Porque ese ingreso que antes se pensaba como transitorio, diría Friedman, se pasa a considerar permanente, ¿no? Pero no sería el caso. Bien, este es un cuadro de resumen. Yo entiendo que entender todos estos conceptos, consumo, ingreso permanente, transitorio y relativo, puede ser complejo, pero me interesa que ubiquen más o menos lo que está en este gráfico, ¿no? Hablamos de 3 teorías distintas sobre el consumo, tienen sus respectivos puntos clave, y qué efecto tendría sobre el consumo agregado una política de redistribución progresiva, y si tiene ese efecto sobre el consumo agregado, qué efecto tiene sobre la demanda agregada y el nivel de producto, ¿no? Entonces, este es el cuadro que resume todo lo que a mí me interesa que sepan. Keynes y Kalecki dicen, hay hogares con propensión a consumir más baja, que son los más altos, y hogares con propensión marginal a consumir más baja, que son los de ingresos más bajos, ¿sí? Friedman dice, no depende de la distribución del ingreso. La propensión marginal a consumir no cambia de hogar a hogar, porque depende del ingreso permanente. Y la teoría del ingreso permanente relativo de Paley, que es la mezcla de los dos, vuelve a las consecuencias keynesianas, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? En el corto plazo, para Paley, una política redistributiva progresiva aumenta el consumo porque hay hogares que tienen propensiones marginales a consumir más altas para poder tener este consumo de pertenencia, ¿no? Entonces van a aumentar el consumo, más van a aumentar la demanda agregada y va a aumentar el nivel de producto. Esto es el resumen que a mí me interesa que sepan, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre algún concepto, lo charlamos en alguna de las clases de consulta, ¿sí? Pero no me interesa que se sepan los modelos, no me interesa, si bien acá no vimos ninguna de las funciones, porque efectivamente no me interesa que sepan las funciones sobre estos modelos, simplemente que entiendan conceptualmente, que se hagan la idea de a dónde apunta cada uno. Bien, voy a cortar la primera parte de la clase acá, y ahora sigo con la otra parte. Solamente espero que esto se haya grabado bien.